Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Tonatiuh, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptar esta conversación. Vimos que publicaste en días recientes un artículo titulado Morir bajo custodia del ICE, de este organismo, la Agencia de Aduanas de los Estados Unidos, que ahora pues se realiza estas labores migratorias, las redadas, las detenciones que pues se han incrementado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos a partir del 20 de enero y en donde tú hiciste una revisión, un análisis sobre el incremento de las muertes de las personas migrantes en manos de los agentes estadounidenses. Tonatiuh, háblanos de estos hallazgos. Sí, gracias, Manuel. Mira, de entrada, como todos sabemos, hay un contexto muy delicado de agravios, de agresiones, de hostilidades que incluso se visten de equipo paramilitar o francamente militar para la detención de personas en situación irregular, lo que no había ocurrido nunca de esa manera. Y esa hostilidad tan evidente en las calles de Estados Unidos tiene una continuidad en la detención de las personas. Los problemas de miedo, de temor, de la fuerza en el tratamiento de las personas no se interrumpe con la detención. Hay una continuidad de otra manera, pero es una continuidad en donde la hacinamiento, la falta de atención médica, el poco acceso a asesoría jurídica o el ningún acceso a defensa jurídica y sobre todo el enorme dolor y tensión de personas que han vivido muchos años en Estados Unidos y que de repente pierden la familia, los hijos, la casa, los bienes, el trabajo. Ese cuadro genera un problema muy serio de salud mental que rápidamente tiende a convertirse en salud física, en agravios físicos, y por eso las personas están muriendo en detención. Entonces, ese conjunto de factores de hostilidad están conduciendo al fallecimiento de personas que no tenían por qué morir ahí. Ese es el punto del artículo, Manuel. Hace 3, 4 años las cifras de muerte andaban por 3 o 4 y ahora en lo que va del gobierno de Trump ya van hacia 23 y muy probablemente noviembre y diciembre agreguen otras más. Entonces ya estamos en otro escenario muy delicado en donde lo ya complejo que está afuera se vuelve durísimo ya en el espacio de detención y uno de sus efectos más graves, además de la violación de derechos, que es otra historia muy compleja también, uno de los resultados más contundentes pues son estas muertes evitables. Yo creo que ese es el punto. Son muertes evitables que no obstante están ahí reflejadas en la vida y en el maltrato que tienen las personas en los centros de detención. Además, Tonatiuh, pues esto señalas que los mexicanos son una nacionalidad particularmente vulnerable respecto de las muertes y con relación a otras nacionalidades. Sí, somos la mitad de las muertes de personas registradas, que por cierto hay un informe público al que está obligado ICE a publicar y que yo invitaría a que se revise y especialmente especialistas en salud que revisen la trayectoria del deterioro de las personas y van a poder identificar rápidamente qué significa estar detenido para afectar la salud de las personas.
Y esa afectación está sobre todo concentrada en mexicanos. Hay dos datos contundentes. Somos la mitad del total de las muertes. Esa curva seguramente va a aumentar conforme estas hostilidades continúan. Y del otro lado, en tiempos de detención que son muy prolongados, hice un ejercicio de dividir muertes de personas mexicanas y no mexicanas, y los mexicanos morimos primero. Debe haber un contexto ahí de deterioro especial. El promedio de estancia en esas detenciones y que conducen a muerte es de 45 días para mexicanos, y para no mexicanos es mucho mayor, puede prolongarse a 200 días, pero francamente no sé qué sea peor. Es un escenario de deterioro que evidentemente afecta a todos, pero en el caso de mexicanos, y eso es algo que hay que llamar la atención, es una población más agredida, más vulnerable. Ahora, el planteamiento, Tonatiu, es que el gobierno mexicano actúe para evitar justamente estas detenciones que se prolonguen en el tiempo. ¿Qué medidas concretas debería tomar México en relación con este tema, con el vecino país, con el gobierno estadounidense? Hay dos, por lo menos de manera muy general. Una es hacer muy público que son muertes que podían evitar y que están en incremento. De hecho, el diálogo con el Congreso de Estados Unidos en este tema es muy importante porque fue justamente el Congreso el que obligó a ICE a tener publicidad sobre estos casos. Entonces, sí es un tema para el Congreso también, y debiera dialogar y hacerse público todavía más y dialogarlo con los actores políticos que están con una posición de racionalidad y humanidad con relación al trato de la población migrante, que son muchos en Estados Unidos. Y el otro es ya eh, proponer y prácticamente exigir una mesa, no más enviar una nota diplomática, sino una mesa para que establezca protocolos de atención a la población mexicana que está detenida en estos centros. No se puede prolongar esas estancias, y sobre todo hay que identificar a las poblaciones y personas que están en una situación de salud más vulnerable. Ese debiera tener un protocolo de tratamiento en donde debiera intervenir el gobierno mexicano a través de sus consulados o de otros actores de sociedad civil en Estados Unidos, pero que sobre todo conduzcan a, a evitar muertes. Nadie tendría que morir en esas condiciones. ¿Ves margen, ves espacio de maniobra del gobierno mexicano, Tonatiu? Si quisiera, sí, pero francamente hemos estado muy condescendientes con el gobierno de Estados Unidos, no de ahora, ya desde hace un tiempo, pero esta es una situación límite, es una situación de derechos humanos, es una cuestión de emergencia, y sobre esa base sí se puede plantear, pero se requiere la voluntad para hacerlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha avisado que ha enviado notas diplomáticas. No sabemos de ningún resultado de esas notas, pero más que notas se necesita construir un protocolo de acuerdo claro de cómo identificar esas situaciones de riesgo y, reitero, evitarlas, porque son perfectamente evitables esas muertes. Ese es el tema, que se trata de muertes evitables, de muertes que ocurren tras estas detenciones que de por sí son polémicas, son violentas, son agresivas y tras varios días de detención en sitios, en lugares, pues con las condiciones que todos hemos visto, donde incluso ha habilitado prisiones como
el Alcatraz de los Caimanes bajo condiciones realmente. Atrás, allá en Florida, o que puedan ser enviados a Guantánamo, o que puedan ser enviados a una cárcel terrible del Salvador, o que terminen en un país africano poco conocido. Esos actos son de crueldad, de violación de derechos, pero que retrata perfectamente el desprecio del contexto, que reitero, también se traduce en los espacios de detención. Por eso ese entorno agrava en extremo la vulnerabilidad de las personas y el deterioro emocional que el que están sujetos es enorme y a partir de ahí el deterioro de salud pues es un camino que va progresivamente deteriorándose. Pues te agradezco mucho, Tonatiuh Guillén, y seguimos en comunicación. Te mando un abrazo. Gracias por esta reflexión esta mañana. Un abrazo, Manuel, saludos.